Cordial saludo a todos los presentes. Mi nombre es Lina Vanegas, estudiante de la Universidad del Tolima, de licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental, cuarto semestre, grupo 3 del CAT de Ibagué. Y este es el curso de bioquímica. A continuación, junto con mis IPAs, que está conformado por Viviana Cuellar, Andrés Rodríguez y quien les habla, como les mencionaba anteriormente, Lina Vanegas, les vamos a socializar el punto 14 y 16 correspondientes a la tutoría 2. A continuación, los dejo con mi compañero Andrés. Integrante del CIPA 7, me presento, soy Andrés Rodríguez. Dando nuestra continuación a nuestra socialización, vamos a hablar sobre carbohidratos, entrando en la actividad 14 y en la actividad 16, que en la actividad 14 vamos a hablar sobre disacáridos, algunos como sacarosa, lactosa, maltosa y entre otras. Y en la actividad 16 vamos a hablar sobre las diferencias de las estructuras del almidón, la celulosa y el glucógeno. Siguiendo con nuestra presentación, la parte de la portada la vamos a omitir, ya que nuestra compañera explicó al comienzo de la diapositiva esta parte. Esta parte ya la explicó nuestra compañera, entonces seguimos. Como índice tenemos la actividad 14 y 16, que ya es dibujar los siguientes disacáridos como sacarosa, lactosa, lactulosa, maltosa, celulosa, tealosa, donde debemos enumerar los carbonos, indicar el carbono numérico, la estereoquímica del enlace y resaltar el extremo reductor. En la actividad 16 es que diferencias estructurales se caracterizan el almidón, la celulosa y el glucógeno. Para empezar a desglosar nuestras actividades, primero vamos a tener el concepto de a definir el concepto de dos términos. Disacario. ¿Qué nos quiere decir disacario? Disacario es un glúcido que se origina por la unión de condensación de dos monosacáridos. Esto nos quiere decir que es la pérdida de agua mediante una molécula donde se produce un enlace glucosídico. Bien, acá nos dicen monosacarios. Vamos a ver qué son monosacarios. Monosacarios, dividimos esta parte, que mono significa uno y sacarios significa dos. Nos dicen que los monosacarios son grupos de aldehídos o acetonas conformados por hidroxilos, ¿sí? Y nos dicen que los monosacarios, cuando tienen más de 4 átomos de carbono, poseen una estructura cíclica o formas de anillo. ¿Listo? Siguiendo con la exposición, acá vemos la siguiente imagen. Es una forma de representación de Howard y así. Listo. Primero nos dicen que enumeremos los carbonos. Acá al lado derecho nos dan una chiva. Nos dicen que cada carbono de átomo de un monosacario se asigna un número, comenzando con el carbono terminal más cercano al grupo carbonilo. ¿Listo? Nos dicen que cuando un monosacario tiene más de 4 forma una estructura cíclica, como la pueden ver acá, o una forma de anillo, como se ve acá. Dice que debemos de enumerar los carbonos a partir del grupo carbonilo. Si miramos, para hacer este anillo se halla la unión del carbono 1 con el carbono 5, lo cual permite esta unión del anillo, por lo cual en la parte de un extremo se encuentra bien sea un aldehído o una acetona. En este caso son moléculas de azúcar. Este de acá se presenta un aldehído. Así, y entonces ya por esta razón podemos identificar que el grupo carbonil se caracteriza por un átomo de carbono con un doble enlace al oxígeno. Y por acá empezamos a numerar: carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? En la primera molécula, en la glucosa, en la primera glucosa. En la segunda empezamos lo mismo. Identificamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, identificamos los carbonos. Nos dicen que identifiquemos los carbonos anuméricos
y nos dicen que hace referencia al carbono carbonílico que se transforma en un nuevo centro quiral tras una ciclación de una cetona o un aldehído donde se conforma el anillo. Ah, ya es más fácil, porque ya tenemos el grupo carbonilo y nos dicen que es el carbono anomérico es el carbono carbonílico. Ah, entonces ya marcamos. Marcamos acá, como puede ver, naranja, naranja, que, que otra también podemos identificarla cuando se conforma un centro quiral, ya que un centro quiral la, es un enlace de diferentes elementos, como podemos ver, un carbono, un hidroxilo, un hidrógeno y un oxígeno. Entonces, permite, si ve acá, entonces ahí marcamos el carbono anomérico. Para la siguiente nos dicen que armemos la estereoquímica del enlace glucosídico. Nos dicen que la estereoquímica es el estudio de la distribución geométrica de los compuestos químicos en un espacio, en donde en un enlace glucosídico la estereoquímica puede ser beta o alfa. ¿Cómo identificar si es alfa o beta? ¿Listo? Miramos acá, tenemos el grupo hidroxilo, que es el OH. Cuando el grupo hidroxilo está en la parte de abajo del anillo, como está acá, quiere decir que es alfa. Sí, pero cuando este grupo hidroxilo está en la parte de arriba, acá así como OH, entonces es beta. Otra forma de identificarlo es comparar este hidroxilo con este de acá. Si ve que este está arriba y este está abajo, entonces de esta forma se puede comparar que es alfa. Pero si estuviera este acá y este acá, se puede distinguir que es beta. Por esta razón, el enlace o glucosídico es alfa, que es la unión del carbono 1, la primera glucosa, con la unión del carbono 4 de la segunda glucosa. De ahí se forma la condensación. Cuanto a la maltosa, que es la unión de dos glucosas, se forma la maltosa y se da el enlace glucosídico a 1,4. ¿Listo? Nos dicen, para, ya armamos estas, ya encontramos esta 3, ya la hicimos. Nos dicen que encontremos el extremo reductor. Cuando el carbono anomérico participa en un enlace glucosídico se convierte en un azúcar no reductor. Pero si el extremo de la cadena que tiene el carbono anomérico libre, es decir, que establece un enlace que suele conocerse como extremo reductor. Ah, muy fácil. Nos dicen que el carbono anomérico, véalo acá, que lo encontramos acá en el primero, cuando participan en el enlace, acá en este enlace, quiere decir que no es reductor. Pero en el caso como este, que está acá solito, que no tiene nada, se conoce como un enlace extremo reductor. O sea que la maltosa tiene una capacidad reductora. En este caso le voy a mostrar dos ejemplos, que es este, donde se presenta el extremo reductor, y va a haber otro que vamos a encontrar. Esto de igual manera, cada procedimiento se hace de la misma forma, de la misma, se halla, acá tienen la chivita, se halla la misma forma, acá se halla la misma forma. Vamos a hacer la sacarosa. Listo. Nos dice que enumeremos los carbonos y empezando por el grupo carbonilo. Listo. Este es un grupo de aldehído, es un grupo acetona, ¿sí? El cual permite la unión del carbono 1 con el carbono 5. Cuanto a la glucosa y cuanto a la fructosa, es la unión del carbono 5 con la unión del carbono 2. ¿Listo? Entonces acá se distingue porque tiene el grupo carbonilo, que es el carbono con un doble enlace de oxígeno. ¿Listo? Pum. Contamos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, porque este es el más cercano. ¿Listo? Y acá en la glucosa contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Listo, los contamos. Esta fructosa tiene una particularidad que está inversa. ¿Inversa en qué sentido? Que el lado izquierdo está en el derecho, perdón, el lado izquierdo está en el derecho y el derecho en el izquierdo. Un ejemplo es cuando tenemos la mano de frente contra la palma y le damos la vuelta. ¿Sí? Nuestros dedos cambian. Lo mismo sucede por esta razón. Empieza a contar así.
Ya contamos los carbonos. Desde que indiquemos el carbono anomérico, que hace referencia al carbono carbonílico o cuando se hace un centro quiral tras una ciclación, como la conformación de un anillo, como en el caso de una acetona y una así. Tenemos de acá, nos dicen cuando es el carbono carbónico o cuando hace un centro quiral, que un centro quiral es el enlace de cuatro átomos diferentes. Acá los podemos ver, ¿sí? Y los marcamos. La estereoquímica, miramos la estereoquímica, ¿sí? Miramos la estereoquímica. Acá miramos que el grupo hidroxilo está debajo del anillo. Cuando está debajo del anillo, pues es alfa. Miramos que está esa alfa. Por esta razón, el enlace de la sacarosa entre la glucosa y la fructosa da la sacarosa y da un enlace o glucosídico alfa 1, que es la unión del carbono 1 con la unión del carbono 2 de la fructosa. ¿Sí me hago entender? Entonces ya, y miramos el carbono anomérico. De esta forma miramos si participa en el enlace, quiere decir que no es reductor, como en este caso, no está participando en el enlace, entonces no es reductor. Entonces, ya se puede, pero cuando estuviera acá, tiene la capacidad reductora. Acá miramos, pues también se hacen los mismos ejercicios. Acá tenemos la célula. Se hace igualmente. Acá tenemos la lactosa. Podemos verla, la lactosa. Y por último terminamos con la lactulosa, que se hace el mismo procedimiento. Se hace el mismo procedimiento. Y con esto ya hemos terminado nuestra exposición. Para Muchas gracias. continuar con nuestra socialización y desarrollo del punto 16, es necesario que conozcamos o recordemos la definición de almidón, de glucógeno y celulosa. El almidón es una macromolécula que está compuesta por dos polímeros distintos de glucosa que son la amilopectina y la amilosa. Es el glúcido de reserva de la mayoría de los vegetales. El glucógeno es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de glucosa. Abunda en el hígado y en menor cantidad en el músculo. La celulosa se encuentra solo en las plantas, más específicamente en la pared celular de las mismas. La celulosa no puede ser digerida por las personas. Entonces, para continuar con esta socialización, luego de haber recordado o apropiado las definiciones anteriormente mencionadas, vamos a enfocarnos en nuestro punto número 16, diferencias estructurales que caracterizan al almidón, el glucógeno y la celulosa. Para identificar estas diferencias es importante conocer el concepto de enlace glucosídico, que es el que une a dos monosacáridos y establece la formación de oligosacáridos y polisacáridos. También el concepto de betadiglucosa es otro monosacárido llamado comúnmente fructosa. Y por otro lado, el concepto de alfa-diglucosa. La alfa-diglucosa es un monosacárido o azúcar normal. El almidón, ya entrando en cuanto a la estructura, el almidón
constituye dos tipos de cadenas, las dos formadas por la unión de alfa-diglucosa. Y pues estas son la amilosa, que es una cadena larga sin ramificarse, y la amilopectina, que es una cadena muy ramificada. Tenemos también el glucógeno y está constituido por cadenas ramificadas de alfa-diglucosa. Cadenas de alfa-diglucosa ramificadas. La celulosa está formada por cadenas lineales de alfa-diglucosa. Por estos ítems que acabo de dar, era necesario tener en cuenta estos conceptos anteriormente mencionados. Entonces, ya entrando a cuanto a estructura, la celulosa constituye sus residuos de glucosa como enlaces glucosídicos beta-diglucosa 1,4. Como podemos ver acá en la imagen, tenemos ese enlace identificado, que sería el enlace beta-diglucosa. Vamos a conocer las otras estructuras para poder establecer como tal nuestras diferencias estructurales. Tenemos el almidón, en residuos de glucosa como enlaces glucosídicos, alfa-diglucosa 1,4. ¿Listo? Entonces, en la amilosa, mientras que en la amilopectina, los enlaces glucosídicos a 1,6, alfa-diglucosa, entonces esa A significa alfa-diglucosa. ¿Sí? Entonces sería alfa-diglucosa 1,6, enlace 1,6. En los puntos de ramificación, de lo contrario a los enlaces alfa-diglucosa 1,4, que es el que estamos viendo acá. En el glucógeno también contiene enlaces glucosídicos alfa-diglucosa 1,4, que sería este. Y alfa-diglucosa 1,6 en puntos de ramificación, como podemos ver, ramificación es que se desprende otros enlaces entre sus monómeros. Entonces tenemos otra diferencia, es la orientación de los monómeros de glucosa. ¿Listo? Entonces, muchas gracias por su atención prestada. Espero les haya quedado claro cuando hablamos de diferencias estructurales que caracterizan al almidón, el glucógeno y la celulosa. Y prácticamente tiene que ver en cuanto a sus enlaces. ¿Listo? Y sus cadenas con ramificación y sin ramificación. Muchas gracias.